Lo primero que hizo el capitán Morris después, los extraterrestres vaporizaron a su perro. Venganza a escala interestelar. No fue el primer ataque a la Tierra por parte del llamada de auto, pero fue el colmo para 2 años la humanidad había soportado su redadas, sus secuestros, su extraño, exigencias prepotentes, pero la destrucción de su fiel pastor alemán Rex en una repentina explosión de plataforma alienígena verde asma. Durante una escaramuza en Caral se provocó un incendio en Morris que pronto se extendió por todo el planeta. Fue un inesperado catalizador, pero luego a menudo se desencadena la guerra. Por el más extraño de los acontecimientos, hombres, capitán, y Morris se dirigió a su empresa. Hemos estado empujado y provocado por estos coches. Llamar escoria durante bastante tiempo, hoy mostramos ellos la medida completa de la ira humana. La voz era hierro forjado en los fuegos de innumerables batallas. Los soldados reunidos del tercer batallón permanecieron en silencio. Anticipación, sus caras duras como granito. Cada hombre presente tenía sus propias historias de pérdida y enojo, cada uno listo para canalizar. Qué furia en la pelea adelante el Caral. Eran una especie de reptil, sus escamas sombra enfermiza de ojos verdes como ardor. Carbones habían llegado en Slick. Insectoide envía su tecnología lejos, superior a la de la Tierra, su inicial. Los aterrizajes fueron recibidos con sorpresa y asombro. Sus demandas de recursos respaldados por demostraciones de potencia de fuego inimaginable. La humanidad no tuvo más remedio que cumplir al principio, pero los humanos tenemos un límite para su paciencia y ese límite había sido llegado. Ahora estaban listos para tomar el lucha contra sus verdugos. Teniente Jackson, una figura imponente con un cuadrado, mandíbula y ojos que parecían perforar. A través del acero se acercó a Morris. Señor, los hombres están listos. Solo necesitamos el comando. Morris asintió. Lo golpeamos. Down, ellos. Creo que han visto lo peor de nosotros. A punto de descubrir cuán equivocados están. El plan era simple pero audaz. Asalto frontal total al mayor. Base Caral en la Tierra, ubicada en lo que fue, una vez que el desierto de Nevada, el área era ahora un complejo en expansión de maquinaria alienígena y estructuras fortificadas, un austero recordatorio de la humanidad. Humillaciones que Morris y sus hombres prepararon en un silencio sombrío revisando las armas. Asegurar la armadura y cargar munición. El aire estaba denso con anticipación. Amaneció arrojando un misterioso tono rojo sobre las arenas del desierto. Fuerzas humanas, una mezcla de infantería blindada, unidades y andadores mecanizados avanzados. Hacia el baluarte de Caral el estruendo de motores y la marcha sincronizada de las botas resonaron en el desolado. El delantero del paisaje Morris rugió y los primeros disparos fueron rayos de plasma de las torretas alienígenas se extienden por el aire, pero los soldados humanos presionaron por su cuenta. Armas escupiendo fuego en represalias. Jackson lideró un escuadrón de soldados fuertemente armados de la izquierda. Flanquea su misión para inutilizar el coche. Las torretas defensivas de Cole, el aire chisporroteaba con energía mientras acortan la distancia. Agachándose detrás de las dunas y las rocas. Afloramientos para evitar las vigas mortales. Cubriendo el fuego, Jackson bramó los soldados abrieron con maquinaria pesada. Armas llamando la atención del auto. Mientras un par de ingenieros se apresuraban hacia adelante, con cargas demoledoras, la primera torreta estalló en una brillante explosión, seguido de otro y otro. Los humanos estaban avanzando, pero el auto, llamada, no estaban dispuestos a renunciar a su suelo fácilmente. Más soldados alienígenas se vertieron. Desde la base sus órdenes siseadas y snars llenando el aire en el centro. Morris lideró la carga principal con su rifle. Ladrando órdenes propias se movió. Con la precisión de un veterano sus ojos, siempre buscando la próxima amenaza. A su lado el cabo Sánchez, francotirador con una puntería asombrosa elegida. Fuera los soldados de Caral uno por uno. Moviéndonos, no dejes que nos inmovilicen, Morris, gritaron sobre el foso de batalla los humanos. Impulsaron su determinación inquebrantable. Explosiones sacudieron el campo de batalla, enviando columnas de arena y escombros. Hacia el cielo, la llamada del coche luchó ferozmente. Su armamento avanzado acabando con los hombres. Izquierda y derecha, pero la ola humana era el implacable sargento Brooks, un hombre corpulento. Con voz retumbante reunió a su escuadrón. Cerca de la puerta central de la llamada del coche. Base, vamos a entrar, sígueme, cargó. Adelante su lanzallamas escupiendo fuego, obligando a la llamada del coche a retirarse de la puerta. Se desmoronó bajo el asalto y el ser humano. Los soldados entraron en masa en la base. El interior era un laberinto de tecnología alienígena.
en extrañas estructuras biorgánicas Morris. Sabían que tenían que atacar rápido y fuerte. Antes de que el carbón pudiera reagruparse, la sala de control Morris ordenó a Jackson: «Toma tu escuadrón y limpia el ala oeste. Brooks, ¿estás conmigo?» Los hombres se separaron, moviéndose con deficiencia practicada La esquina doblada era una posible emboscada. Cada habitación es una posible trampa mortal, pero insistieron en su misión claramente en sus mentes. El escuadrón de Jackson encontró fuerte resistencia en el ala oeste. Las llamadas de los coches estaban clavadas en sus rifles de plasma, cortando las filas humanas, pero Jackson no se dejó intimidar por grenades ahora que explosiones gritadas destrozaron el defensas alienígenas y los hombres de Jackson asaltaron. Las posiciones fue brutal cerrar, combate de cuartos y el aire se llenó con los gritos de los moribundos. Mientras tanto, Morris y Brooks llevaron a sus hombres hacia... En la sala de control se movieron rápidamente, despachando cualquier llamada de automóvil que cruzó su camino. La puerta a la sala de control era una enorme estructura reforzada, pero Brooks había venido preparado para retroceder. Advirtió sobre la creación de un cargo de incumplimiento. La explosión fue ensordecedora y la puerta estaba reducido a chatarra fundida dentro del coche. Llamada, el personal de comando se apresuró a reaccionar, pero no eran rival para el humano. Soldados, en cuestión de minutos, la sala de control estaba asegurado. Morris estaba de pie sobre los cuerpos de los alienígenas caídos, su rostro una máscara de severo satisfacción. «Que hemos tomado el corazón de su operación», dijo en su comunidad. «Ahora terminemos esto». La batalla estaba lejos de terminar, pero la marea había convertido por primera vez a la humanidad. Había dado un golpe que el auto llamó no se recuperaría fácilmente del capitán. Morris sabía que esto era solo el comienzo, pero fue un comienzo que estaría escrito en la sangre de sus enemigos a medida que el sol subía más alto, arrojando su implacable calor sobre él. Abandonar las fuerzas humanas preparadas para él. Siguiente fase de su asalto no habrá retirada ni rendición. El Caral había despertó a un gigante dormido, y ahora ellos enfrentaría toda la furia de una especie que se negó a ser conquistado por los hombres delanteros. Morris comandó por la tierra para la humanidad, para Rex, y así la guerra se desató en un testamento del espíritu indomable de humanidad y su inquebrantable determinación de luchar por su hogar. El cielo sobre él, el desierto de Nevada se oscureció con el humo de quemando estructuras alienígenas que una vez la imponente base de Caral era ahora un campo de batalla sembrado de restos de capitán de tecnología tanto humana como alienígena. Morris estaba al borde del control. Habitación con vista a la devastación. La radio cobró vida trayendo noticias. «Desde el frente, capitán. Este es Teniente Jackson. Hemos asegurado el ala oeste y neutralizaron su principal defensas, que estamos encontrando más pesadas. Resistencia más profunda, pero estamos aguantando nuestro terreno». Morris asintió, aunque Jackson «No pude verlo. Buen trabajo, teniente. Sigue presionando. No podemos dejar que se reagrupen». Mientras cortaba la conexión, el sargento Brooks se acercó a su lanzallamas colgado sobre un hombro. «Los hombres están listos para él. Siguiente empujón, señor». «¿Cuál es el plan, Morris?» Miró el mapa táctico que tenían. «Nos instalamos apresuradamente en la sala de control. Necesitan alcanzar su núcleo de poder sin él. Sus defensas se derrumbarán y la comunicación se cortará. Es profunda. Dentro de la base fuertemente custodiada estaremos. Necesitas dividirte en 2 equipos, Brooks. Toma el flanco izquierdo con tu escuadrón. Jackson tomará la derecha. Yo lideraré el asalto principal». Brooks sonrió ferozmente. «Lucen sus ojos como a mí me gusta. Les demos al infierno las fuerzas humanas». Se reagrupó y avanzó más hacia el fortaleza alienígena. El aire estaba lleno de tensión en el hedor del ozono quemado, de las descargas de armas de plasma cuanto más profundas fueron, cuanto más se encontraron con él. Defensas biomecánicas de Colt del coche, torretas automatizadas, drones con bordes afilados y soldados alienígenas fuertemente armados de Morris. El equipo se movió con precisión mortal. Formación y experiencia esa mostrando en cada maniobra. Despejaron espacio después. Habitación, corredor tras corredor. Avanzando poco a poco. Más cerca del núcleo de energía, la llamada del coche se defendió con ferocidad desesperada, sus silbidos y gruñidos resonando a través los pasillos en uno particularmente feroz, compromiso que encontró el cabo Sánchez, él mismo inmovilizado detrás de un destrozado, rayos de plasma de la consola chisporroteando más allá de su... El jefe Morris lo vio en movimiento durante un rato. Distracción privada, granada de humo. Harris. Morris gritó. El joven soldado lanzó la granada.
expertamente, y una espesa nube de humo envolvió el corredor que Sánchez se apoderó. El momento en que aparece y saca el coche llama a artilleros con disparos precisos. «Gracias, capitán», dijo con voz firme. «A pesar del caos que los rodea, sigue». Moviendo Sánchez, «Ya casi llegamos, Morris», respondió. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, Brooks y sus hombres enfrentaron una situación diferente. Tipo de desafío que tuvo la llamada del auto. Desplegó una guerra cuadrúpeda masiva. «Mecanícelo con piel de metal erizada de armas», Brooks maldijo en voz baja, mientras evaluaba bien la situación. «Hombres, tenemos una bestia para matar. Focus fire. En las articulaciones lo necesitamos, antes de que nos convierta en pegar el escuadrón». Abrieron fuego con sus balas y granadas, concentrado en las articulaciones de las piernas de la máquina. La máquina de guerra tomó represalias con un bob. Explosiones de plasma que obligan a los humanos a morir. Para cubrir el suelo temblaba con cada paso del gigante mecánico Brooks. Siempre el intrépido líder se lanzó hacia adelante. «Con una carga de cartera, tápame», gritó. Sus hombres respondieron con una andanada de fuego de cobertura, manteniendo la máquina de guerra, armas ocupadas, mientras Brooks corría hacia su lado. Golpeó la carga debajo de uno de los piernas y se alejó rodando justo a tiempo. La explosión ensordeció la máquina de guerra. Cayó con la pierna hecha pedazos y cayó al suelo en medio de una nube de polvo, y los escombros. Brooks se quedaron sonriendo salvajemente, su cara manchada de suciedad y sudor. «Así se hace, muchachos de izquierda». Flank Advanced, equipo de Jackson en él. A la derecha se topó con un escuadrón de élite de Caral. Los guardias de estos alienígenas eran más grandes que sus armadura más gruesa, sus armas más mortíferas. Jackson sabía que esta pelea sería brutal. «Concentra tu fuego, derríbalos uno por uno», ordenó a sus hombres que formaran un apretado, formando sus disciplinadas voleas de «el fuego desgasta constantemente a la élite». Guardias. Pero la llamada del auto se defendió con viciosa en intensidad, reduciendo varios humanos antes de ser. El propio Jackson, abrumado, se enfrascó en una brutal pelea cuerpo a cuerpo con uno de los guardias de élite. El alienígena se abalanzó con un arma blanca, pero Jackson la paró con su rifle. Luego clavó un cuchillo de combate en del cuello de Carle. El alienígena cayó gorgoteando su último aliento cuando Jackson, el equipo, llegó al punto de encuentro cerca del núcleo de poder. Estaban ensangrentados, pero el ininterrumpido equipo de Morris llegó desde el dirección opuesta y los hombres de Brooks estaban muy cerca. «Es bueno verte en uno pieza», el teniente Morris dijo aplaudiendo. «Jackson en el hombro también, señor». «¿Cuál es el siguiente movimiento?», que señaló Morris. «La puerta reforzada delante del núcleo de energía. Está ahí, incumplimos, plantamos cargos. Salimos simples y mortales que los hombres ponen. Trabajar plantando cargos por incumplimiento en la puerta a través de la cual resonó la explosión. Los pasillos y la puerta fue volada. En el interior, los humanos irrumpieron con armas de fuego. Arder la cámara del núcleo de energía era un vasto espacio cavernoso lleno de llamada de coche de maquinaria alienígena pulsante. Los defensores se apiñaron para repeler a los intrusos, pero los humanos pelearon con Relentless. Los rayos de plasma de furia y las balas llenaron el aire mientras la batalla se libraba. Morris encabezó la carga hacia el núcleo mismo, una enorme estructura brillante en el centro de la cámara. «Cúbreme, estoy plantando el cargos». Él y Sánchez corrieron hacia adelante. Esquivando el fuego enemigo, llegaron al núcleo y rápidamente colocó las cargas explosivas. Seth Morris gritó: «Retrocedan todos». Retroceder. Los soldados humanos se retiraron, luchando en cada paso del camino del auto. Llamaron estaban en desorden sus defensas, desmoronándose bajo el asalto implacable. Cuando el último de los humanos despejó el cámara, Morris detonó las cargas. El núcleo de energía explotó en un destello cegador de luz y energía. La onda de choque, ondulando por toda la base alienígena, la maquinaria chispeó y apagó las luces. Parpadeó y se apagó y el auto. Las restantes defensas de Call guardaron silencio. Fuera de la base, las fuerzas humanas. Reagrupado, la fortaleza alienígena yacía en las ruinas. Detrás de ellos son un testimonio de su coraje y determinación. El capitán Morus miró, sus hombres maltratados pero victoriosos, y se sentían una oleada de orgullo. «Esto es solo él. Al principio dijo que les hemos mostrado lo que somos capaces de. Ahora tomamos la pelea. A ellos por la tierra y por la humanidad». Los soldados animaron sus espíritus. La guerra estaba lejos de terminar, pero habían dado un paso decisivo hacia victoria mientras se preparaban para la próxima fase de la campaña. Cada hombre sabía que estaban luchando no solo por la supervivencia, sino por el futuro de su especie y
El Caral aprendería que cuando los humanos enojarse no solo declaran la guerra, lo libran con cada gramo de su siendo. Hasta que caiga el último enemigo, la victoria en el desierto de Nevada fue una punto de inflexión, pero el capitán Morris lo sabía. Fue solo el comienzo. Los Carales eran tambaleándose sus operaciones planetarias, lisiados, pero estaban lejos de ser derrotados. Los informes de inteligencia indicaron una masiva flota de llamada de coche en ruta a la Tierra, decidido a aplastar a la humanidad de una vez por todas, porque todos los Morris se pararon ante un grupo reunido, asamblea de los mejores soldados de la Tierra. Eran una mezcla de nacionalidades, todos los Estados Unidos, bajo una sola bandera, la supervivencia de... La pelea fue brutal. El auto llamó a los guardias. Eran implacables, pero también lo eran los humanos. Brooks tomó point con su lanzallamas. Limpiando el camino, esto es para la Tierra, gritó incinerando un pelotón de autos llamados. Los soldados Jackson siguieron su fuerte habilidades de tiro, eliminando cualquier cosa que sobrevivió al asalto inicial. Morris led llevarlos al centro de mando del barco. Estalló en armas de fuego cortando él. El coche llamó a los oficiales antes de que pudieran reaccionar. El centro de comando fue un caos. Escena de luces intermitentes y extraterrestres. Los gritos establecieron los cargos que Morris ordenó. Su voz tranquila en medio del caos. Jackson y Brooks trabajó rápidamente plantando explosivos alrededor de los paneles de control. Cargos establecidos. Jackson confirmado. Vamos a conseguir. Fuera de aquí el equipo se retiró peleando. Su camino de regreso a la salida del barco, como emergieron en la noche, Morris detonó las cargas de la nave de mando. Explotó en una enorme bola de fuego con pedazos de metal alienígena lloviendo sobre la destrucción. De su nave de mando envió ondas de choque. A través del carbón clasifica sus... La coordinación falló su resistencia. Se derrumbó. Las fuerzas humanas presionaron el ventaja de hacer retroceder a los extraterrestres. Amanecer. El campo de batalla estaba lleno de los restos de los barcos de llamadas de automóviles y cuerpos. Las fuerzas alienígenas restantes fueron en plena retirada. Su voluntad de luchar. Morris, destrozado, se encontraba entre sus hombres. La luz del amanecer proyecta un resplandor dorado sobre los soldados victoriosos. Lo hicimos, dijo su voz llena de orgullo y agotamiento. Recuperamos nuestro planeta. Los soldados vitorearon y alzaron sus voces. Un núcleo triunfante para nosotros se habían enfrentado la amenaza alienígena y emergió victorioso. El auto llamado invasión había sido repelido y la Tierra estaba a salvo una vez más como el sol. El capitán Morris se levantó más alto y miró hacia afuera. Sobre estos campos de batalla, el costo había sido alto, pero la humanidad había demostrado su fuerza y resistencia que habían demostrado el Caral y cualquier otra persona que pudiera amenazarlos con que cuando los humanos se enojen, luchan con una ferocidad incomparable. Cualquier otra especie. La pelea fue brutal. El auto llamó a los guardias. Eran implacables, pero también lo eran los humanos. Brooks tomó point con su lanzallamas. Limpiando el camino, esto es para la Tierra, gritó incinerando un pelotón de autos llamados. Los soldados Jackson siguieron su fuerte habilidades de tiro, eliminando cualquier cosa que sobrevivió al asalto inicial. Morris led llevarlos al centro de mando del barco. Estalló en armas de fuego cortando el coche llamó a los oficiales antes de que pudieran reaccionar. El centro de comando fue un caos. Escena de luces intermitentes y extraterrestres. Los gritos establecieron los cargos que Morris ordenó. Su voz tranquila en medio del caos. Jackson y Brooks trabajó rápidamente plantando explosivos alrededor de los paneles de control. Cargos establecidos. Jackson confirmado. Vamos a conseguir. Fuera de aquí el equipo se retiró peleando. Su camino de regreso a la salida del barco, como emergieron en la noche, Morris detonó las cargas de la nave de mando. Explotó en una enorme bola de fuego con pedazos de metal alienígena lloviendo sobre la destrucción. De su nave de mando envió ondas de choque. A través del carbón clasifica sus... La coordinación falló su resistencia. Se derrumbó. Las fuerzas humanas presionaron el ventaja de hacer retroceder a los extraterrestres. Amanecer. El campo de batalla estaba lleno de los restos de los barcos de llamadas de automóviles y cuerpos. Las fuerzas alienígenas restantes fueron en plena retirada. Su voluntad de luchar. Morris, destrozado, se encontraba entre sus hombres. La luz del amanecer proyecta un resplandor dorado sobre los soldados victoriosos. Lo hicimos, dijo su voz llena de orgullo y agotamiento. Recuperamos nuestro planeta. Los soldados vitorearon y alzaron sus voces. Un núcleo triunfante para nosotros se habían enfrentado la amenaza alienígena y emergió victorioso. El auto llamado invasión había sido repelido.
y la Tierra estaba a salvo una vez más como el Sol. El capitán Morris se levantó más alto y miró hacia afuera. Sobre estos campos de batalla, el costo había sido alto, pero la humanidad había demostrado su fuerza y resistencia que habían demostrado el Caral y cualquier otra persona que pudiera amenazarlos con que cuando los humanos se enojen, luchan con una ferocidad incomparable. Cualquier otra especie